Bienvenidos una vez más al Ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez y quiero recordar que la anterior ocasión estábamos tratando el asunto de identificar dónde está el abismo y dónde está la división única, respaldada de una manera muy contundente por las Escrituras. Y ese abismo o división la encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, del versículo 6 al 11. En estas dos descripciones diametralmente opuestas que nos hablan acerca de dos ministerios grandiosos, por cierto, muy gloriosos, pero uno que ha muerto y el otro que vive para nosotros y nosotros vivimos en él y está vigente para nosotros, pero hay un abismo que los separa, ya que mi ser no quiere pertenecer y no quiere abrazar al ministerio de la condenación o al ministerio de la muerte. Pero yo necesito entender entonces la diferencia entre uno y otro ministerio. Todo mi ser anhela pertenecer al ministerio de la vida en Cristo Jesús, que es el ministerio del Espíritu, es el ministerio de la justificación, así llamado y así descrito con estas palabras tan fuertes para nosotros, que nos hablan de su grandeza y nos hablan de su permanencia, y que es toda una bendición no solamente para los cristianos, sino para toda la humanidad. Hay un abismo entonces que a mí me separa entre un ministerio y otro. Un abismo me separa del ministerio de la muerte. ¿Cómo puedo saber que no estoy abrazando y practicando el ministerio de la muerte? Una vez más, necesito reconocer el abismo que los divide, ese abismo que a mí me divide y me impide pasar al otro lado. Yo no puedo pasar, yo no puedo saltar, superar o zanjar ese abismo y llegar y poner mis pies para caminar en el ministerio equivocado. Estoy hablando del ministerio de la letra, el ministerio de la condenación, el ministerio de la muerte. El ministerio del Espíritu y de la justificación, entonces, tiene que ver con la administración de la gracia, mientras el ministerio de la muerte, de la letra, de la justificación, tiene que ver con la ley, con la administración de la ley. La pregunta es, entonces, ¿en cuál ministerio soy yo llamado a caminar? ¿En cuál ministerio es la humanidad llamada a caminar? Porque aquí se trata de toda la humanidad, se trata de todos, no solamente de los cristianos, no solamente de ellos. Hay algo muy importante que considerar en Romanos capítulo 2, del versículo 14 al 15, para que nosotros podamos comprender en cuál ministerio somos llamados a caminar. Vamos a ver rápidamente, y aquí rápidamente se los voy a leer. Romanos 2, versículo 14. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el versículo 15 de una vez: mostrando la obra perfecta de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Encontramos aquí la declaración de la verdad, de la realidad, de que los gentiles no tienen ley. Los únicos que tuvieron ley
fueron el pueblo, aquel pueblo judío, que ellos se creían los elegidos, los únicos elegidos. Pero nos dice aquí que todos aquellos que no pertenecieron al pueblo de Israel, a los cuales se les llama los gentiles, ellos no tienen ley. Pero que aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, y a pesar de esto, de que no tienen ley, muestran las obras de la ley. Obviamente cuando ellos permiten ser guiados por Dios. Puede que algunos hayan adoptado la cultura de los judíos, la religión, la nacionalidad, costumbres, etcétera, etcétera, pero el hecho de haber adoptado todas estas cosas no los coloca bajo la ley. De ninguna manera que ellos hubieran adoptado algo de los judíos, esto no los coloca bajo la ley. Son gentiles y ellos no tienen ley. Nosotros no tenemos leyes. Así que entonces aquí leemos del propósito de Dios que es para cada uno de nosotros. El propósito de Dios que es para ti es dejarte así como estás. ¿Y cómo estás? Sin ley. Y este propósito también lleva implícito la intención de hacerte ver que tú no necesitas de una ley. Tú no necesitas quedar bajo la ley y de hecho no estás bajo la ley. Sin embargo, puedes hacer lo correcto y tú puedes fluir. Pero no de la ley, es decir, no de las demandas de la ley. Tú puedes fluir en un buen comportamiento porque puedes fluir de parte de Dios. En el ministerio del Espíritu, de la justificación, de la vida en Cristo Jesús, tenemos el llamado a fluir de la vida de Cristo Jesús, y eso va a traer como resultado, una vez que nosotros le creemos a Dios, una vez que nosotros abrazamos y caminamos en este ministerio de la vida en Cristo Jesús, eso va a traer como consecuencia, como un resultado a nuestra vida, el que podemos nosotros caminar en las acciones correctas, en una vida justa, en una vida correcta. Los gentiles no tienen el impulso de la ley, no cuentan con ese impulso. Entonces, si los gentiles no tienen el impulso de la ley, ¿de qué o en qué fluyen para hacer lo correcto? Bueno, sencillamente fluyen de Dios. ¿Fluimos entonces del comportamiento moralmente correcto? ¿Somos llamados a fluir de un comportamiento moralmente correcto? De eso se trata el ministerio del Espíritu, de la justificación de la vida en Cristo Jesús. Fluir de un comportamiento, de nuestro mejor esfuerzo, de nuestro mejor comportamiento, de nuestra mejor intención de ser los mejores cristianos, de nuestra mejor intención de ser mejores personas para los demás. No fluimos de un comportamiento moralmente correcto. Eso viene a ser un resultado cuando nosotros fluimos de Dios. En el ministerio de la vida de Cristo Jesús, todos fluyen de Dios si ellos desean hacer lo correcto. Nunca fluyen de una ley. ¿Por qué? Sencillamente porque no tienen ley. Los gentiles no tienen ley. Los gentiles nunca conocieron la ley. Y quiero llevarte rápidamente al capítulo 6, versículo 14, un poquito más para agregar un poco de esto. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, lo leo rápidamente. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Las actividades cristianas no constituyen la vida cristiana. Esas son cosas que nosotros hacemos cuando nosotros estamos fluyendo de la vida de Cristo Jesús. La vida cristiana es la vida de Cristo en ti. Esa es la verdadera vida cristiana. Tú no puedes vivir la vida cristiana. Eso es imposible. Eso es imposible. La vida cristiana se expresa a través de ti. Y esta vida cristiana es la vida de Cristo Jesús morando en ti y expresándose a través de ti, a través de esas obras moralmente correctas. El pecado no te va a separar de Dios, como ya vimos en el anterior video. No hay tal abismo que el pecado constituya un obstáculo en nuestra relación con Dios y vaya a afectarnos en nuestra relación con Dios y nos vaya a separar. Pero si tú haces cosas equivocadas, si yo hago cosas equivocadas, si tú haces cosas equivocadas, el hacer esas cosas equivocadas nos va a traer consecuencias a nuestra vida y vamos a tener que experimentar las consecuencias de haber hecho lo incorrecto. ¿Por qué no estamos bajo la ley? ¿Por qué los gentiles no estamos bajo la ley? Algunos cristianos reconocen que no están más bajo la ley y lo aceptan y están totalmente de acuerdo. Mas, sin embargo, los observamos practicando la esencia de la ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley? Necesitamos ver la diferencia entre ley y gracia. Y para poder captar esa diferencia entre ley y gracia, nosotros necesitamos saber cuál es la esencia de la ley. Y esa esencia de la ley la encontramos en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al primer capítulo y nosotros observamos el versículo 8, Josué capítulo 1 versículo 8 es la esencia de la ley. Es la esencia de la ley en la cual nosotros no estamos. Esta esencia no la conocimos. Esta esencia no nos va a impulsar. Veamos por qué. Analicemos entonces el versículo 8. Versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, es decir, cuando tú guardes y hagas todas estas cosas, conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Qué libro? ¿Acerca de qué? ¿Es el libro de la gracia? No, hermanos. Aquí está hablando acerca del libro de la ley. Y este libro contiene el impulso de la ley. Y este libro contiene las demandas de la ley sobre estos personajes tan especiales como Josué y como lo fue la descendencia de Abraham, como lo fueron las 12 tribus, como lo fueron el pueblo judío, el pueblo que siempre se creyó el elegido de Dios, el pueblo de Dios. Dice entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí este versículo está haciendo depender del esfuerzo, de la fidelidad de cada ser humano en aquel tiempo. Está haciendo depender el que él pueda hacer prosperar en base a cómo ha sido su desempeño. Esta es la esencia de la ley. Y aquí podemos ver
¿por qué no estamos bajo la ley? Estamos viendo la diferencia entre ley y gracia, pero para entender la gracia necesitamos saber qué es ley, para entonces comprender que gracia no es ley y la ley no es gracia, y no podernos confundir y no confundirnos. Recordemos, hay un abismo, hay una división, y nosotros necesitamos mantener esa división y mantenernos separados por esa división. ¿Es ley o es gracia? No puede ser una mezcla. No podemos mezclar una cosa con la otra, y aunque digamos que ya no estamos bajo la ley, pero tampoco podemos nosotros ignorar cuál es la esencia de la ley en la cual no estamos. Entonces, no podemos practicar la convicción de que estamos bajo la ley, pero tampoco podemos aceptar la práctica de la esencia. Que la esencia de la ley que está aquí en Josué venga a dictaminar lo que es el centro, lo que es el fondo, el corazón, la profundidad de nuestra vida cristiana. En otras palabras, nuestra fe no se puede expresar de esa manera, a la manera de Josué 1, versículo 8, porque esta es la esencia de la ley. Y la esencia de la ley tiene que ver con tratar y volver a tratar en la práctica hacia la meta de lograr el mejor desempeño, para entonces poder adquirir una bendición y sentirnos que nos hemos ganado, que nos hemos merecido, o que hemos podido comprar hasta cierto punto. Entonces, es un gran mecanismo. Yo hago las cosas para Dios, yo me esfuerzo, y entonces Dios estará a mi favor y estará animado a hacer cosas para mí. Si yo dejo de hacer, si yo dejo de incumplir, dejo de esforzarme, entonces Dios deja de hacer cosas para mí. Quiero que Dios me dé cosas, quiero que Dios me conceda, quiero que Dios me haga sentir que soy amado, quiero experimentar cómo una comunidad de cristianos me valora a mí. Yo entonces necesito hacer cosas en la iglesia para que esta iglesia a la cual yo pertenezco, yo asisto, o con el grupo de cristianos con los cuales yo me reúno, yo me congrego, estos hermanos puedan tener una valoración hacia mi vida. Entonces mi vida está expresando un vacío que se va a llenar con la aceptación y la valoración de los demás hacia mi vida, y yo voy a entrar en una necesidad constante, y eso me va a meter en una dinámica donde yo necesito estar siempre haciendo cosas, porque entonces yo considero que vivo de la valoración de otros hermanos, de otros cristianos, y yo necesito sentir que ellos me valoran y que ellos me aceptan y que tienen buena opinión hacia mí, y que entonces yo me estoy formando una reputación y ellos me están viendo con una muy buena reputación. Y entonces yo estoy levantando mi imagen se está levantando a través, ¿cómo se levanta la imagen de un cristiano? A través de los logros que está mostrando a los demás. Pero todo esto viene a ser la esencia de la ley, y todo esto pertenece al otro ministerio, donde se nos dice que su descripción es letra, es condenación y es muerte. Y entonces esta condenación, esta letra y esta muerte me va a meter también en una dinámica donde yo realmente estoy siempre necesitado y siempre voy a estar abajo.
voy a estar en una vida como medio muerto porque constantemente me voy a dar cuenta que he fallado, que no puedo dar el máximo realmente, me voy a sentir insatisfecho, me voy a llenar de culpa y va a venir a mí el remordimiento, quizá me voy a deprimir fuertemente, tremendamente, y quizá alguien me despierte, alguien me reanime y me diga que yo me tengo que rededicar. Entonces mi dinámica va a ser un ciclo donde yo me veo impulsado, tratando con todas mis fuerzas, me desanimo porque no logro, se crea una insatisfacción en mi vida y por la culpa, y esa culpa entonces me lleva a sentirme mal. Esa es la esencia. Pero recordemos que nosotros no tenemos ley. Nosotros no conocimos una ley. Nosotros no tenemos nada que ver con un impulso. Entonces, para ir terminando, tratar en la práctica de un desempeño para tener una bendición, esa es la esencia de caminar bajo la ley. Bajo la esencia de Josué 1:8, que una vez que tú te has esforzado, entonces tú vas a lograr. Y ese es un gran mecanismo. El ministerio de la condenación se trata de un gran mecanismo. Tú tienes que hacer para que entonces Dios haga cosas para ti y te mande cosas y te arroje cosas a tu vida y a tu familia. Entonces tú te estás esforzando porque quieres esas cosas buenas para tu vida y las quieres también para tu familia. Pero del otro lado de la división está el ministerio o la administración de la gracia que se opone a la administración de la ley. Tanto la ley como la gracia te van a enfocar de maneras diferentes. La ley te va a hacer que tú te enfoques en tus obras. Pero mira, la gracia te va a enfocar en las obras de Cristo Jesús. La gracia te va a enfocar en que tú necesitas creer las obras de Cristo Jesús para la humanidad, para que tú comiences a beneficiarte de todas las bendiciones que Dios ha traído ya a tu vida, porque tú ya has sido bendecido con toda bendición espiritual. Vamos a continuar hablando acerca de esto. Por lo pronto, aquí finalizamos y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.